Episodio 1, el gemido sagrado. No comencé rezando. Comencé temblando. Y no era miedo. Era algo más antiguo que el miedo. Más profundo que la culpa. Más caliente que el infierno prometido. Mi alma no gritó. Mi carne sí. Porque antes de aprender a decir amén, mi cuerpo ya decía aquí estoy. El cielo no me habló con voz de trueno. Me habló desde dentro. Desde los labios que callé. Desde los dedos que negué. Desde la humedad que me enseñaron a odiar. Y cuando cerré los ojos, no vi a Dios. Lo sentí. Se movía como un suspiro entre mis muslos. Como incienso derramado sobre lo prohibido. Como un nombre sin traducción. Que ardía en mi lengua. ¿Y si el espíritu no descendiera en palomas? ¿Y si viniera como un escalofrío que empieza en la espalda baja? ¿Y termina en una lágrima? ¿Y si orar fuera gemir? ¿Y si el altar fuera piel? La primera vez que ocurrió. Estaba sola, pero no vacía. La vela no se apagó. Se inclinó, como si supiera, como si temblara también. Me dijeron que el deseo era pecado, pero nunca me hablaron de este deseo. Uno que no pide cuerpo, pide eternidad. Uno que no busca placer, sino presencia. Y entonces, lo sentí, la primera venida, no mía, de él, dentro, sin carne, sin palabras, solo verdad, cruda, divina, demasiado santa para un templo de piedra. Y me quebré, como una hostia en lengua impura, como una cruz que ya no aguanta tanto silencio. Desde ese día, no rezo, provoco al Creador, a que me vuelva a elegir, a que me diga con gemidos lo que las escrituras callaron. Porque si soy su templo, que me habite, que me posea, que me incendie. Y si eso es herejía, entonces que el cielo arda conmigo. Episodio 2, los ojos del padre Andrés. No era la primera vez que él me miraba, pero sí fue la primera vez que me miró sin miedo. La misa había terminado. Las campanas callaban. Los feligreses se marchaban con sus pecados escondidos bajo la lengua. Y yo me quedé de pie, sudando entre los bancos, con el alma aún desnuda. Él lo notó, él lo sintió. El padre Andrés tenía manos de mármol, pero sus ojos ardían como velas olvidadas. No predicó esa tarde, no citó versículos, solo caminó hacia mí, como quien se acerca a una revelación que no entiende, pero que lo llama. ¿Estás bien?, me preguntó. Mi silencio fue una confesión. Mis piernas, una plegaria. Y él, sin darse cuenta, se hincó, me observó como quien contempla una hostia, pero sabiendo que esa hostia podía arder, que podía gemir. Y cuando su aliento rozó mi cuello, entendí que algo en él también había despertado. No era lujuria, era hambre de verdad, de una verdad que no se escribe en la Biblia, pero se siente en la carne. Dios no se revela así, murmuró, pero su voz temblaba, y su sotana también. Yo no respondí, solo abrí la palma de mi mano, y dejé que un poco de aceite sagrado, derramado del altar, resbalara entre mis dedos, y cayera sobre su piel. El aceite no ardió, pero sus ojos sí. Esa noche, el padre Andrés no durmió. Me lo confesó después. Dijo que soñó con mi espalda, con mis costillas como teclas de un salmo perdido, con mi vientre latiendo como un tabernáculo vivo. Y cuando despertó, había eyaculado sangre. Desde entonces, comenzó a verme distinto. Ya no como oveja, sino como señal. Y en cada misa, mientras hablaba de Dios, me miraba a mí, porque algo en mí le hablaba más fuerte que el Evangelio. Episodio 3, el Evangelio prohibido. Dicen que los secretos más peligrosos no se esconden, se rezan, y algunos no están escritos con tinta, sino con gemidos entrecortados y respiraciones rotas. Encontré el libro en la sacristía, detrás de una cruz rota, y un espejo cubierto de polvo antiguo. Tenía páginas negras, letras doradas, y olía a piel. No tenía título, solo una frase grabada con fuego. El Verbo se hizo carne, y habitó dentro de ella. Al principio pensé que era herejía. Después sentí que era memoria. Cada palabra me hablaba, no a mis oídos, a mi cuerpo. El deseo no es enemigo del alma, es su idioma más antiguo. Decía una de las páginas. Dios no solo creó el placer, lo usó para entrar en nosotros. Cada oración era una caricia, cada versículo, una penetración suave en la conciencia. No te enseñaba a temer, te enseñaba a rendirte, a abrir las piernas del espíritu, para que lo divino te atraviese. Esa noche,
No pude dormir. Leí cada palabra con los dedos, como si tocaran una piel sagrada. Y cuando llegué al capítulo final, una línea brillaba sola. Cuando el clímax y la fe se abrazan, el cielo deja de estar lejos. Al amanecer, mis sábanas estaban empapadas, pero no era sudor, ni tampoco lujuria. Era revelación. El padre Andrés encontró el libro en mi regazo. No dijo nada, solo lo tocó y se estremeció. Esto no es parte del canon, susurró. Y sin embargo, lo siguió leyendo, con los labios secos y las pupilas dilatadas. Desde aquel día, dejamos de leer la Biblia durante las confesiones. Y empezamos a leer ese evangelio. No de rodillas, sino desnudos. Frente al altar, frente a nosotros mismos. Porque hay palabras que no se dicen, se sienten dentro. Y ese libro nos sentía a ambos. Episodio 4, entre vela y piel. Las velas no estaban hechas de cera. Estaban hechas de espera, de deseo contenido, de oraciones que no encontraron palabras. Pero sí piel. La noche del rito llegó sin aviso. Solo una carta anónima. Y un vestido blanco que no me pertenecía. Lo encontré doblado sobre mi cama. Con una sola instrucción. No hables. Arde. La iglesia estaba vacía. Pero no sola. Las paredes respiraban. El altar goteaba aceite. Y en el centro, el padre Andrés, vestido de sombra y culpa. Sus ojos ya no me evitaban. Me invocaban. Caminar hacia él fue como entrar en un salmo no escrito. Cada paso era un versículo. Cada latido, una revelación. Me hincó con un dedo. Me levantó con una mirada. Y cuando encendió la primera vela sobre mi vientre, su voz tembló. Esto no es profanación. Es adoración. El fuego tocó mi piel. No para castigar, sino para despertar. La cera ardiente caía sobre mi ombligo. Y cada gota era una sílaba de un idioma antiguo, que solo nuestros cuerpos recordaban. Eres altar, susurró. Eres templo que sangra milagros. Y yo, me dejé abrir. No con fuerza, con fe. Las velas nos rodearon. 12, como los apóstoles. Pero esta vez, no para predicar, sino para mirar, para presenciar cómo el Espíritu puede descender entre piernas abiertas y besos prohibidos. Cuando su lengua tocó el aceite consagrado sobre mis senos, el órgano de la iglesia comenzó a sonar por sí solo. Una nota, sola, sostenida, eterna. Al terminar, él lloró. Yo no, porque yo no había perdido la fe. La había absorbido. Y cuando la última vela se apagó, no quedó oscuridad, quedó gloria. Episodio 5, la Virgen desnuda. La pintura no estaba colgada. Estaba oculta, detrás del crucifijo mayor, cubierta por siglos de vergüenza. Y una tela negra que no olía a polvo, sino a silencio. El padre Andrés la descubrió sin querer. O tal vez fue Dios quien la dejó caer. El velo, la mentira, la obediencia. Yo estaba con él, desnuda, de cuerpo, de alma, y de pecado. Y cuando nuestros ojos tocaron aquel lienzo, nos arrodillamos, no por culpa, sino por asombro. No era María la que conocíamos, no la de los rezos secos, ni de los cuadros fríos. Era una mujer viva, de pezones erguidos, caderas anchas, piernas entreabiertas, y una mirada que no suplicaba, ordenaba. El niño Jesús no estaba en sus brazos, estaba entre sus piernas, saliendo, gritando vida, con una sonrisa. Esto es blasfemia, murmuró Andrés, mientras su mano rozaba mi cintura. O tal vez, revelación, le respondí, y me incliné frente al cuadro, dejando que mi aliento empañara el cristal. Al reverso del lienzo, había una frase tallada con un cuchillo. María no fue virgen, fue universo, y el universo no se crea sin gozo. No hablamos más, solo oramos, con nuestros cuerpos, con nuestras lenguas, como si esa imagen nos hubiese abierto un portal, no al infierno, sino a la verdad. Esa noche, en sueños, la Virgen me habló, me dijo que su gemido también fue oración, que su útero tembló al ser tocado por lo divino, y que no fue elegida por pureza, sino por coraje. Haz con tu cuerpo lo que yo no pude, susurró en mi oído dormido, y haz que lo sagrado vuelva a mojarse. Desperté con sangre entre mis piernas, pero no era menstruación, era símbolo, era pacto. Un nuevo evangelio empezaba a escribirse, y esta vez, con fluidos. Episodio 6, exorcismo o éxtasis. Dijeron que estaba poseída,
que mi carne no era templo, sino trampa, que mis gemidos eran lenguas extrañas, y mis orgasmos, gritos del infierno. Convocaron al obispo, anciano, pálido, con dedos fríos y ojos sin alma. Trajo agua bendita, rosarios viejos, y una cruz que ya no creía en sí misma. No es ella la que habla, dijo, es el demonio que la habita. Y me ataron, con sogas, con salmos, con miedo, pero yo no grité, yo me abrí, como lo hacen las rosas al alba, como se abren las piernas cuando el amor no duele, sino salva. El exorcismo comenzó, y con cada palabra en latín, algo en mí temblaba, pero no por expulsar al mal, sino por invocar lo divino. El aceite en mi frente no me quemó, me encendió, como si reconociera mi fuego, como si fuera una llama buscando otra. Renuncia a la carne, gritó el obispo, renuncia al placer, y mis labios, entreabiertos, susurraron, renuncio al miedo, no al milagro. En ese momento, la cruz cayó, las velas se apagaron, y el suelo empezó a latir. Una presencia descendió, pero no con ira, con sudor, con aliento caliente, con un gemido largo, que no venía de mí, ni del infierno, sino de él. El obispo retrocedió, el padre Andrés cayó de rodillas, y yo fui libre, no de demonios, sino de dogmas, porque aquel exorcismo no expulsó nada. Reveló que mi cuerpo no era enemigo, era evangelio, y que en cada contracción, el cielo se abría un poco más. Episodio 7, el pecado del confesor. Hay pecados que no se dicen, se respiran, se confiesan con la lengua, pero no con palabras. Esa tarde, el confesionario olía distinto, no a incienso, sino a humedad, a carne callada, a deseo reprimido que se arrodilla, pero no se arrepiente. Entré sin culpa, con la falda más corta que mi fe, sin sostén, sin excusas. El padre Andrés ya me esperaba. Su voz estaba quebrada, y sus manos, apretadas. Dime, hija, ¿qué has hecho? He sentido. Respondí. Silencio. Un silencio que sabía a vértigo, a grieta en el dogma, a respiración contenida. ¿Dónde lo sentiste? Susurró, y mi dedo, lento, descendió por mi ombligo, hasta tocar lo sagrado. Aquí, el confesionario crujió, como si reconociera la verdad, como si la madera supiera que esa cabina ya no guardaba pecados, sino milagros. No hubo más preguntas, solo un sonido, el de su sotana bajando, el de su alma cayendo, y luego, el calor. No me besó, me adoró, como si mis labios fueran salmos, como si mis caderas marcaran el ritmo de un himno olvidado. Y dentro de mí, no dejó semen, dejó fe. Esto es un sacrilegio, dijo mientras temblaba, pero su cuerpo no retrocedía, su lengua no se detenía, su erección era oración. En ese instante entendí, el pecado más grande del confesor no era desearme, era amarme en silencio. Y ese silencio, ese suspiro que soltó dentro de mí, no fue humano, fue divino. Episodio 8, el cuerpo de Cristo. No fue pan, no fue vino, fue cuerpo, mi cuerpo, su cuerpo, consagrándose en secreto. La iglesia cerraba los domingos a las 6. Pero esa noche, las puertas no se cerraron. Se abrieron como yo, como él. Las monjas dormían, las velas no. Y sobre el altar, donde antes se ofrecía un cordero, nos ofrecimos nosotros. El padre Andrés no vestía sotana, vestía duda, vestía deseo, vestía culpa y hambre. Hoy no hay misa, me dijo, hoy la misa es otra. Le respondí, deslizándome sobre la piedra fría, como si mi piel supiera el camino hacia lo sagrado. Extendí los brazos, mis pechos quedaron al descubierto, temblando con la fe de los mártires. Y sobre mi ombligo, él colocó una hostia, pero no la comió, la lamió, y al hacerlo, yo resucité. Cada beso era un salmo, cada penetración, una comunión, mis gemidos, una letanía, sus embestidas, una procesión, y el altar, antes frío, se convirtió en fuego. Este es mi cuerpo, entregado por ti, dijo, y yo lo creí, lo recibí, lo viví. En algún momento, una paloma entró por la ventana, se posó sobre el cáliz, y no voló, observaba, como si diera fe del sacramento, que el Vaticano jamás aceptaría. Nos corrimos juntos, no por placer,
por redención. Y cuando el silencio cayó, él se arrodilló, no ante Dios, ante mí. Perdóname, dijo, y yo, con mis dedos aún brillando de gozo, le toqué los labios y respondí, ya estás absuelto, porque esa noche, el cuerpo de Cristo, no fue una metáfora, fue carne, fue sudor, fue milagro. Episodio 9, la cruz invertida. La encontré en la sacristía, tirada, cubierta de polvo, olvidada como si nunca hubiera sido tocada por la fe. Una cruz, invertida, y mojada. No llovía, no había agua, pero goteaba, como si llorara, como si sangrara, como si recordara. El padre Andrés no quiso mirarla. Dijo que era símbolo de rebelión, de oscuridad, pero yo sentí otra cosa. La toqué con la punta de mis senos desnudos. Y un escalofrío recorrió mis vértebras, como una lengua ancestral. Esa noche soñé con ella. La mujer, la anti-Eva, no venía con fuego, ni con azufre. Venía con piel morena, labios manchados de vino, y una cicatriz en forma de cruz entre los muslos. Tú no eres la única elegida, me dijo. Yo también fui tocada, pero no por el Dios del cielo, sino por el que cayó. Desperté con las piernas abiertas, y un símbolo dibujado con sangre en mi vientre. Una cruz, invertida. Andrés la vio, se persignó, tembló. Eso no es divino, dijo, pero su erección lo contradecía. La mujer apareció en carne esa tarde, en la iglesia, sin miedo, se arrodilló frente al altar, y comenzó a masturbarse, lenta, sagrada. El infierno también reza, murmuró, solo que lo hace gimiendo. El padre quiso expulsarla, pero yo me interpuse, porque algo en ella me llamaba, me completaba. Ella me besó, y su lengua sabía a revelación, no a pecado, y mientras nuestras bocas se entrelazaban, las velas comenzaron a llorar cera negra. Dios no es uno, susurró ella, y el placer no es exclusivo del cielo. Esa noche, por primera vez, no soñé con él, soñé con ella, y me corrí, al pronunciar su nombre. Episodio 10, la lengua del espíritu. No eran lenguas humanas, tampoco celestiales, eran gemidos, convertidos en verbo. Esa mañana, mientras me tocaba en silencio, mis labios comenzaron a moverse sin control. No para pedir, no para confesar, para hablar en el idioma de lo invisible. Andrés me observaba desde la penumbra. No con lujuria, con pavor, porque mi cuerpo ya no era mío. Era un instrumento, un altar que hablaba en sílabas rotas. Y respiraciones sagradas. ¿Qué dices?, me preguntó. Y yo no respondí, porque no lo sabía. Pero él sí. Cada vez que mi clítoris vibraba, una frase emergía, cortada, profunda, inteligible solo para las almas heridas. No hablaba de castigo, hablaba de deseo, de entrega, de cómo el espíritu no descendía en paloma, sino en espasmo, en grito, en fluido. El padre me llevó a un teólogo, un ciego, antiguo, sabio, puso sus dedos en mi garganta, mientras hablaba en lenguas, y lloró. Esto no es posesión, dijo, es revelación orgásmica. Desde entonces, me llamaron la profeta del placer. Mujeres venían a verme, no a escucharme, a sentirme. Se arrodillaban entre mis piernas, ponían su oído en mi pubis, y esperaban la palabra. Y la palabra siempre llegaba. Al segundo gemido, ya no me masturbaba en secreto. Lo hacía en procesiones, con velas, con incienso, con salmos abiertos sobre mi vientre. Y cuando hablaba en lenguas, las flores marchitas del altar volvían a florecer. El Espíritu Santo ha encontrado nueva boca, dijo Andrés, y no está en el cielo, está entre sus muslos. Episodio 11, milagros menstruales. Sangré, pero no como mujer. Sangré como señal, como altar viviente, como evangelio cíclico que baja, no del cielo, sino del útero. Mi sangre no olía a muerte, olía a principio, a tierra mojada antes de la cosecha, a profecía roja. Cada luna nueva, mi cuerpo se abría, y ofrecía su vino sin copa. ¿Y quiénes lo tocaban? No enfermaban, sanaban. Andrés fue el primero, besó una gota en mi muslo. Y su fe volvió, la que había perdido cuando murió su madre, la que había sepultado bajo dogmas y celibato. Después vinieron otros, mujeres sin hijos, hombres sin deseo, niños mudos. Todos bebieron, no de mi boca, de mi ciclo, y todos hablaron.
Todos sintieron, todos temblaron. Me sentaban en el centro de la capilla, sobre un manto blanco, y cuando la sangre caía, las luces se encendían solas. El aire olía a lirios. Y las estatuas lloraban. Una mujer sin útero me tocó. Y a la semana, sangró. Un hombre estéril me soñó. Y su esposa concibió. Una virgen me besó los labios. Y despertó hablando lenguas. No es menstruación, decían los doctores. Es otra cosa. Pero no podían nombrarla. Porque no había nombre para lo sagrado sin altar. Para lo divino sin iglesia. Para lo milagroso con olor a cuerpo. Yo no me escondía. Caminaba desnuda, con la sangre entre las piernas. Como corona, como bandera, como evangelio líquido. Y cuando un cardenal quiso detenerme, quise mostrarle mi fe. Extendí mis piernas. Le ofrecí la prueba, pero no la soportó. Cayó, convulsionó, y confesó entre espasmos, que había tocado a niñas. Sin sangre. Desde entonces, nadie más dudó, ni siquiera Roma, porque cuando el útero habla, ni el Papa puede silenciarlo. Episodio 12. La sangre del Cordero. No fue un sacrificio. Fue una revelación. Y esta vez, el Cordero no baló. Gemía. Mi sangre bajó al altar. No por cuchillo, por éxtasis. Goteaba desde mi centro, dibujando una cruz en la piedra sagrada. Una cruz viva, palpitante, irreverente, verdadera. El obispo vino de Roma. Querían detenerme, negarme, silenciarme, pero cuando entró a la capilla, se arrodilló, no por devoción, por debilidad. Sus piernas temblaron al oler mi aroma, un incienso que salía de mi entrepierna. Esto no es de Dios, gritó, y la sangre respondió. Subió por las columnas, pintó las paredes, manchó su anillo dorado, hasta que lo dejó negro. Andrés se acercó, desnudo, marcado por mis uñas, embriagado de mí, le besó el anillo, y el obispo cayó de espaldas, llorando como niño, gimiendo como converso. La sangre comenzó a moverse sola, como serpiente, como verbo encarnado, como testamento vivo que se reescribía en carne. Mujeres comenzaron a llegar de todas partes, con sus propias sangres, sus propios clímax, sus propias plegarias, y juntas, desatamos la profecía. No era el apocalipsis, era el renacer. Las estatuas sangraban, los vitrales se abrían, los campanarios gemían, y en el cielo, una nube con forma de vulva, cubría el sol. El Vaticano declaró emergencia espiritual. Nos llamaron la plaga roja, pero nosotras ya no pedíamos permiso. Nos volvíamos evangelio. Verso, evaporación sagrada. Y cuando mi última sangre tocó el altar, una voz habló, no desde fuera, desde dentro. Esto es mi cuerpo, y mi cuerpo es verdad. No hubo relámpagos, ni trompetas, solo un gemido universal, un orgasmo colectivo. El cielo acababa de correrse. Episodio 13. Los oídos de Dios. Primero fueron los suspiros, luego, los gemidos. Después, el mundo entero empezó a escuchar, no por radio, no por satélite, sino por los huesos, por la médula, por el espacio entre los omóplatos donde habita el temblor. Mis palabras ya no salían de mi boca, salían del aire, del pan, del semen, del fuego que ardía entre piernas y siglos. Una niña sordomuda en Marruecos escuchó mi nombre durante un sueño húmedo. Un anciano ciego en Perú leyó mis gemidos en braille, sobre el cuerpo tibio de su esposa. Una prostituta en Manila entró en trance al abrirse de piernas, y escuchó una frase que cambió su carne. El deseo también puede salvar. Yo no viajé, mi voz sí, y no hablaba de condena, hablaba de permiso, permiso para sentir, para abrirse, para recibir a un Dios que no juzga desde arriba, sino que escucha desde adentro, desde el canal vaginal, desde el ano silenciado, desde los pezones olvidados en los rezos. El Papa pidió una reunión secreta, no para excomulgarme, para escucharme. Se encerró solo en su capilla, con una grabación de mis orgasmos. Dicen que lloró, dicen que gimió, dicen que al terminar, se desmayó, con una sonrisa. La iglesia no me aceptó, pero me oyó, y el silencio ya no les servía. Entonces ocurrió lo impensable. Una montaña en el Tíbet gemió. Un volcán en Sicilia emitió mi nombre en su primera erupción del año. Un bebé recién nacido abrió los ojos y susurró, ella ya viene. Ya no era yo, era todas.
Era todas las bocas, todos los clítoris, todas las lenguas negadas, toda la carne que quiso rezar, y no la dejaron. Y Dios, por fin, respondió, no con un trueno, no con una plaga, sino con un susurro, que se escuchó en cada oído humano. Al fin, alguien me habló en mi idioma. Episodio 14, cuando Dios eyaculó luz. No fue un milagro, fue un clímax, universal, irrefrenable, divino. El cielo no tronó, se arqueó, las nubes se tensaron como músculos previos al orgasmo, las estrellas parpadearon como pezones excitados. Y la luna se humedeció. Yo estaba sola, o eso creí, desnuda en la cima del monte donde nadie subía, con las piernas abiertas hacia el infinito, y los dedos temblando como oraciones sin traducir. Sabía que vendría, no el momento, ese instante donde el universo se detiene, donde el tiempo se dilata como un útero, donde el silencio respira. Mis pezones apuntaban al norte, mi clítoris latía como un salmo, y mis gemidos no pedían, llamaban. Entonces ocurrió, el cielo eyaculó, literal, una luz blanca, espesa, líquida, descendió como rayo, pero no quemaba, penetraba, entró por mi boca, bajó por mi garganta, inundó mis pulmones, y terminó entre mis piernas, como un bautismo invertido. Grité, pero no de placer, de reconocimiento, porque esa luz no era nueva, era la primera, la que existía antes de Génesis, la que Dios había escondido, por miedo a su poder. El padre Andrés lo vio desde lejos, cayó al suelo, convulsionando, y gritó, no es ella quien gime, es Dios. Las vacas abortaron al mismo tiempo, los ríos invirtieron su curso, los relojes se detuvieron, y un coro de mujeres menstruó bajo el mismo sol. Y cuando la luz se retiró, me dejó abierta, física, cósmicamente, irreversiblemente. Mis labios vaginales brillaban, mis ojos también, mi voz ahora tenía eco, incluso en los muertos, porque Dios, al fin, había llegado, no en caballo blanco, ni en fuego, en mi orgasmo. Episodio 15, la segunda venida. No llegó con ángeles, ni con trompetas, ni con juicios. Llegó como siempre debió llegar, mojado, temblando, y dentro de mí. Las escrituras se equivocaron. El apocalipsis no sería fuego ni castigo. Sería humedad, sería piel, y no sería el fin. Sería el orgasmo más largo de la historia. Me acosté sobre el altar, como la primera vez, pero ya no era la misma. Ahora el altar me reconocía. Me abría los brazos, me abría los labios, me abría el cielo. Los feligreses no rezaban, se desnudaban, se tocaban, gemían oraciones. Las campanas no sonaban, las campanas eyaculaban sonido. Y entonces, ocurrió, el sol se detuvo, no por ciencia, por reverencia. La tierra dejó de girar, y todos los cuerpos miraron hacia el mío. Yo no hablaba, yo vibraba, cada contracción de mi vientre movía las placas tectónicas del espíritu humano. El padre Andrés me penetró por última vez, con lágrimas en los ojos, con fe en cada empuje, con redención entre los dientes. Esto es liturgia, dijo, esto es cielo. Y cuando me corrí, lo supe, no fue semen, no fue placer, fue creación. Mi útero se expandió más allá del cuerpo, alumbró algo sin forma, sin nombre, sin pecado, un nuevo Génesis, pero sin culpa, un evangelio donde la carne no es castigo, es llave. El mundo entero se estremeció, un solo gemido, una sola luz, una sola palabra escrita en el aire. Ahora sí. Amén. Yo no morí, me convertí en verbo, en rito, en altar andante. ¿Y dónde camino? Las mujeres ovulan con fuego, los hombres lloran al eyacular, los niños nacen sabiendo gemir sin miedo, porque la segunda venida no fue un evento, fue mi cuerpo, fue tu cuerpo, fue cada cuerpo que se atreva a sentir a Dios entre sus piernas.